Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las noticias del día pendientes de este discurso histórico por parte de Donald Trump. Enseguida les contamos sus críticas hacia Europa, sus mensajes hacia Rusia, su golpe a las Naciones Unidas en un día en el que la mirada está puesta en este conflicto en Oriente Medio, en el reconocimiento del Estado de Palestina y en la tensión entre Rusia y la OTAN. Pero nosotros vamos a empezar con últimas horas. Vamos a contarles que funcionarios de la NASA han asegurado este martes que prevé lanzar un vuelo tripulado a la Luna de ida y vuelta en abril del próximo año, que podría adelantarse hasta febrero. Esta será la primera misión de la agencia en su programa Artemis, creado en 2017 con la intención de repetir el paso del Apolo 11 más de 50 años después. El programa, ahora en su fase Artemis 2, es la iniciativa insignia de Estados Unidos para llevar de nuevo al ser humano a la Luna, una serie de misiones multimillonarias que rivalizan con una iniciativa similar de China, cuyo objetivo es llevar astronautas a la Luna para 2030. Desde que en abril de 2023 se anunciara que varios astronautas iban a ser los afortunados de tripular esta misión, ha acumulado algunos retrasos desde noviembre de 2024 a abril de 2026. Sin embargo, ahora todo indica que la agencia está pisando el acelerador. La idea del alunizaje tripulado se reservará para la tercera fase de la misión prevista para 2027 si no hay más atrasos. Todo esto en un día marcado por este discurso de Donald Trump, donde el presidente de Estados Unidos ha dicho que las armas nucleares representan una de las mayores amenazas de la historia. Ha subrayado que nunca se puede permitir que un país como Irán, principal patrocinador del terrorismo, pueda poseer un arma nuclear. Quisiera exhortar a todas las naciones para que se sumen a nosotros en nuestra lucha contra las armas biológicas, entre las más peligrosas que existen. Acabemos con ellas, porque este terror y el terror nuclear son lo peor que quepa temer. Tenemos que acabar con esas armas, con las armas nucleares también. Son armas tan poderosas que no debemos usarlas jamás. Si las usáramos, el mundo podría literalmente acabarse. Ya no habrá Naciones Unidas de las que hablar. Ya no habrá nada. Decía Trump que poco después de asumir el cargo envió al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, una carta con una generosa oferta. Decía: le prometí cooperación a cambio de la suspensión del programa nuclear iraní. Es lo que apuntaba en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde decía que Irán respondió con constantes amenazas a sus vecinos. Un Donald Trump que también hablaba sobre las 7 guerras que ya ha detenido, pero lanzaba un dardo a la ONU. Decía que la ONU no sirve para nada, que ni siquiera le había ayudado a detener los conflictos. Este es el duro mensaje de Trump para las Naciones Unidas. En este periodo también de 7 meses he acabado con 7 guerras de las que se decía que nunca acabarían. Una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas. Lamentablemente, en todos esos casos, las Naciones Unidas ni siquiera habían intentado ayudar. He puesto fin a 7 guerras. He lidiado con los líderes de esos países y nunca he recibido ni una llamada de las Naciones Unidas para ofrecerme ayuda, para ayudar a finalizar aquellos acuerdos. Lo único que han hecho las Naciones Unidas han sido detenerse a medio camino. A medio camino, como esas escaleras mecánicas que también se han detenido a medio camino. Afortunadamente, la primera dama de Estados Unidos está en forma y no se ha caído por ello. Estas son las 2 cosas que he conseguido de las Naciones Unidas. Escaleras mecánicas que no funcionan y también un apuntador electrónico que no funciona. Pero que, por cierto, sí, ahora funciona. Acaba de volver a encenderse. El presidente de Estados Unidos, que como ven ha tenido un día difícil en la ONU, hablaba al principio de los problemas con el teleprompter. Decía sobre todo que la persona que estuviese a cargo iba a tener problemas. Vamos a ver otro momento que va a pasar a la historia. Este es el problema que tenía ya no solo el presidente de Estados Unidos, sino también su esposa, Melania Trump, con las escaleras, llegando a la ONU, llegando a las Naciones Unidas antes de realizar este discurso histórico, mientras estaba hablando el presidente brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva. Trump ha pasado, bueno, pues un momento que seguramente también vaya a pasar a la historia. Problemas con las escaleras mecánicas, problemas con el teleprompter, un Donald Trump que habla precisamente de la financiación de las Naciones Unidas, habla de que Estados Unidos se va a retirar de algunas agencias. Miren al momento que se vivía hace apenas unas horas. Melania Trump sigue para adelante, pero a Trump, desde luego, no le ha hecho mucha gracia. También lo mencionaba con Antonio Guterres hace apenas unos segundos en esta comparecencia, ese problema de Trump con las escaleras mecánicas. Así subía, así llegaba a esta Asamblea General de las Naciones Unidas en un día complicado para el presidente de Estados Unidos. Parece que la ONU no termina de tener buena suerte con Donald Trump. Problemas con el teleprompter, también problemas con las escaleras mecánicas. En su intervención en la ONU, el propio Trump ha lamentado no haber conseguido acabar con la guerra en Ucrania. Le parecía la más fácil de finalizar. El presidente de Estados Unidos ha señalado a Vladimir Putin. Dice que su relación siempre fue buena. Eso sí, no hablaba de medidas directas contra el presidente ruso. Le ha reprochado, eso sí, haberse equivocado con sus cálculos iniciales. Decía Trump que Rusia pensaba ganar la guerra en 3 días y llevan allí 3 años. Dice Trump que Rusia está quedando mal. Rusia pensaba ganarse la guerra en 3 días y no fue así. Se suponía que iba a ser una pequeña escaramuza. Pues bien, Rusia no está quedando bien, está quedando mal. Pase lo que pase a partir de ahora, se recordará que esto tenía que haber sido una cuestión de días, una semana como mucho, y llevan allí casi 3 años. El liderazgo, el mal liderazgo de algunos se puede dañar muchísimo a los países. Miren lo que ha sucedido en mi país, en Estados Unidos, y también lo que estamos consiguiendo ahora, en tan poco tiempo. Pero se han perdido muchas vidas en ambos bandos. China es quien está además financiando esa guerra, comprando el petróleo ruso, algo inexcusable. Los propios países de la OTAN tampoco han recortado mucho la adquisición de esos productos rusos. Eso no me está gustando nada, piénsenlo. Están, de hecho, financiando una guerra contra sí mismos. ¿A quién diablos se le ocurre algo así? Trump ha apuntado a China e India. Dice que están financiando la guerra comprando el petróleo ruso. Para resolverlo, instaba a los países europeos a seguir su camino y subir sus aranceles. Afeaba a los países de la OTAN que mantengan parte de las compras de petróleo ruso. Decía, están financiando la guerra contra sí mismos. Dejen de comprar petróleo y gas a Rusia mientras luchan con ella. ¡Qué vergüenza para ustedes! Precisamente el presidente de Estados Unidos, que está considerando reconocer la soberanía de Israel sobre los territorios palestinos ocupados en Cisjordania. Es lo que informa The Guardian, citando fuentes del gobierno británico sobre el reconocimiento de Palestina. Esto es lo que decía hace apenas unos minutos Donald Trump. ¿Se han negado a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego? Y jamás se ha cobrado mucho, muchísimo. Esto se habría podido resolver hace mucho tiempo. No podemos dejar de reconocer que a Hamás se le entregaría demasiadas cosas a cambio de los rehenes si pagáramos lo que nos piden. Lo único que podemos pedir es que ellos liberen a los rehenes. Liberen a los rehenes. Y ahora que estamos reunidos, digámoslo, tenemos que poner fin a la guerra de Gaza, tenemos que acabar con esa guerra y negociar la paz, devolver a los rehenes. Queremos que los 20 rehenes regresen, todos ellos. En lo que concierne al conflicto en Oriente Medio, Donald Trump piensa que reconocer los asentamientos en Cisjordania complicaría la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Trump podría tomar esta medida después de que varios países europeos, incluidos Reino Unido, reconocieran el Estado palestino. Según la publicación, la Casa Blanca podría abordar este tema en su discurso ante las Naciones Unidas en Nueva York. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado que la devastación en Gaza ha alcanzado niveles sin precedentes, describiéndola como superior a cualquier otro conflicto en sus años como secretario general. En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre esta guerra, que entra en su 3er año, ha advertido que los horrores siguen aumentando.
La Corte Internacional de Justicia ha exigido medidas cautelares obligatorias en la causa sobre la Convención relativa a la prevención del castigo del crimen de genocidio en la Franja de Gaza y su aplicación allí. Decía el propio Guterres que la Corte Internacional de Justicia ha emitido medidas provisionales jurídicamente vinculantes en el caso de Gaza, pero que éstas siguen sin cumplirse. Dice, desde entonces ha declarado una hambruna y la matanza se ha intensificado, instando a que las órdenes de la Corte Internacional de Justicia se implementen íntegra e inmediatamente. Subrayó que la destrucción y la muerte en Gaza representan la crisis más grave de su mandato. Exigía acciones urgentes de acuerdo con el derecho internacional. Mientras tanto, les contamos que el Servicio Secreto de Estados Unidos ha desmantelado una red de telecomunicaciones en toda el área triestatal de Nueva York que se usaba para dirigir amenazas hacia altos funcionarios de Estados Unidos. Representaba una amenaza inminente a su capacidad de protegerlos. Escuchamos la amenaza del Servicio Secreto. My name is Matt McCool, and I'm the Special Agent in charge of the Secret Service New York Field Office. We are making this announcement as a matter of public interest given timing, amount, and concentration of material recovered during a recent Secret Service Protective Intelligence investigation. Following multiple telecommunications-related imminent threats directed towards senior U.S. government officials this spring, the U.S. Secret Service began a protective intelligence investigation to determine the extent and impact these threats could have on protective operations. This was a difficult and complex effort to identify the source of these fraudulent calls and the impact on the Secret Service protective mission. During this period, we leveraged technical assistance and support of federal partners, including Homeland Security Investigations, the Department of Justice, and the Office of the Director of National Intelligence. We also received phenomenal support from our state and local law enforcement partners, to include the NYPD. The investigation led us to the New York tri-state area, where investigators discovered tens of thousands of co-located and networked cellular devices capable of carrying out nefarious telecommunications attacks. These devices allowed anonymous encrypted communications between potential threat actors and criminal enterprises, enabling criminal organizations to operate undetected. This network had the potential to disable cell phone towers and essentially shut down the cellular network in New York City. These devices were concentrated within 35 miles of the global meeting. Decía el Servicio Secreto que todos los dispositivos fueron encontrados a menos de 56 kilómetros de la reunión de líderes mundiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que comenzaba este lunes 22 de septiembre. Indicaba que su análisis preliminar muestra comunicaciones entre agentes de amenazas de estados nacionales, individuos conocidos por las fuerzas del orden federales. No apuntaba ni quiénes son los estados ni las personas involucradas. Hasta el momento no se han realizado arrestos. 20 de estas amenazas para la ONU vamos a seguir mirando a últimas horas, que conciernen en este caso la tensión entre Rusia y la OTAN. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reafirmado que la alianza está lista para defender cada centímetro de su territorio ante las incursiones rusas en el espacio aéreo de los Estados miembros. No confirmó si los incidentes fueron intencionales, pero sugería que si no lo son es manifiestamente incompetente. That our Supreme Allied Commander has all the authorities he needs, that this alliance has all the capabilities it needs to, whenever the Russians, whether it is intentional or not, but blatantly, be it incompetence, but at least being reckless and being irresponsible, try to invade Allied airspace, NATO airspace, then we will react. They know and we will defend ours. Rutte declaraba en la rueda de prensa que las decisiones de atacar a las aeronaves rusas se tomarán en tiempo real y dependerán de las evaluaciones de la amenaza. Añadía que el reciente incidente en el espacio aéreo estonio se consideró que no era una amenaza inmediata. Al preguntarle si las acciones de la OTAN hasta el momento son suficientes para disuadir a Rusia, respondió que los rusos vieron que están dispuestos a defender el territorio de los Estados miembros. Decía Rutte, somos una alianza defensiva, pero no somos ingenuos. Precisamente el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN ha dicho este martes que Rusia asumirá la plena culpa de las recientes incursiones con drones y aviones de combate en el espacio aéreo de varios Estados miembros. Decía que la alianza empleará todas las herramientas militares y no militares necesarias para defender y disuadirse de cualquier amenaza proveniente de cualquier dirección. Decía que va a reforzar sus capacidades y va a fortalecer su postura de disuasión y defensa, incluyendo una defensa aérea eficaz.
Clearly, what the Russians are doing is not acceptable. If it is intentional or not, at least it is reckless. And it should stop, absolutely. And what they will see now over the last couple of weeks is that whatever happens, we are there. And it will not, as you've seen in the next statement, detract us from supporting Ukraine, if that is what they might be thinking they could achieve. I don't know what is in their minds. If it was intentional, again, we are still assessing that. We will also keep on supporting Ukraine with even more vigor and more determination. Pendientes de esta tensión entre Rusia y la OTAN, vamos a ver la respuesta por parte del Kremlin en un día marcado también por las amenazas por parte de Polonia, hablando de derribar los aviones rusos. Hoy la mirada se posaba también en Dinamarca, en concreto en Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, que hablaba en este caso de que los drones rusos habían invadido ayer el aeropuerto de Copenhague. El portavoz del Kremlin ha dicho este martes que Rusia no tenía nada que ver con los avistamientos de drones en el aeropuerto de Copenhague y que las acusaciones contra Rusia son infundadas. Decía que quizás una parte que asume una posición seria y responsable no debería hacer una y otra vez acusaciones infundadas. Señalaba que estas acusaciones ya no se tendrán en cuenta. El aeropuerto de Copenhague estuvo cerrado durante varias horas este lunes debido al avistamiento de drones no identificados. La primera ministra declaraba que no puede negar la culpa de Rusia. Precisamente la primera ministra danesa, que decía que este ataque ha sido el más grave en la infraestructura crítica danesa hasta la fecha, agregó que no puede negar de ninguna forma que Rusia fuera el responsable. Frederiksen señaló que la policía piensa que el incidente involucró a un agente competente y que la policía de Copenhague colabora con el servicio de inteligencia policial, las Fuerzas Armadas danesas y socios internacionales en esta investigación. Decía que las autoridades no descartan a ningún sospechoso y vincularon el ataque a un patrón más amplio de incursiones con drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques contra aeropuertos europeos. Pendientes de la tensión total entre Rusia y la OTAN, mirando precisamente la reacción por parte de Moscú, les contamos que el Kremlin ha rechazado este martes la amenaza de Polonia de que derribara los próximos aviones rusos que violen el espacio aéreo del país que limita con Ucrania. Decía Peskov: nosotros mantenemos una postura muy responsable. Ustedes conocen las declaraciones de nuestros militares sobre que realizar estos vuelos siempre se rige en las normas internacionales y en ningún caso se salen de esos marcos. El propio Dmitry Peskov subrayaba que las recientes acusaciones contra Rusia no han sido respaldadas por datos fiables o argumentos convincentes. Mirando esta tensión total entre Rusia y la OTAN, pendientes de las amenazas de Polonia, la última hora en torno al conflicto en Oriente Medio, hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida más información. Negocios Televisión. Todo propietario tiene miedo a alquilar sus inmuebles. Ya no es así. En SEAG te ofrecen su garantía al alquiler, con la que puedes alquilar tu vivienda y en caso de impago podrás seguir cobrando mes a mes de forma indefinida hasta recuperar el inmueble. No tendrás que preocuparte del proceso jurídico porque desde SEAG se ocupan de todo, incluso de los actos de vandalismo. Además te protegen contra el subarriendo y la ocupación. Cuentan con prestaciones, tanto para alquiler de larga estancia, temporal, habitaciones, locales, incluso con alquileres ya en curso. ¿Por qué vender tu vivienda si la puedes alquilar para siempre? Alquila tranquilo. SEAG responde. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAG está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAG, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAG maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAG responde. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No,
pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de este choque entre Rusia y la OTAN, pero como les decíamos, con la mirada puesta en la ONU, vamos a escuchar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan hablando sobre Israel, sobre los ataques en Gaza. Estas son las duras declaraciones de Erdogan. Hoy, mientras se destruye Gaza sob pretexto de que está presente Hamas, a la limón, el Banco Occidental, la Cisjordania, en donde no está presente Hamas, se somete a una ocupación gradual y se acribilla a civiles inocentes. Ahora Israel no se limita nada más a Gaza ni a Cisjordania al atacar a Siria, Irán, Yemen y el Líbano. Y así Israel también amenaza la paz regional. En fechas recientes, un ataque israelí se llevó a cabo en contra de una reunión de delegados en Qatar que estaba negociando el alto al fuego. El ataque contra Qatar también han demostrado que los líderes israelíes ya están totalmente fuera de control. Netanyahu obviamente no se interesa por lograr la paz ni liberar a los rehenes. Palestina ha sido reconocida por un número creciente de países. Hoy estamos reunidos y yo desde este podio, representando a 86 millones de ciudadanos de mi país, que nos mostramos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas palestinos cuyas voces se han silenciado. Doy las gracias a todos los países que anunciaron que reconocen al Estado de Palestina y pido a los otros países que no lo hayan hecho a que hagan lo propio y reconozcan al Estado de Palestina. Y eso a la mayor brevedad. Desde la ONU volvemos a mirar esta tensión entre Rusia y la OTAN con sorpresa por parte del primer ministro polaco. Donald Tusk anunciaba este martes la reapertura a partir de la medianoche del miércoles al jueves de todos los pasos fronterizos con Bielorrusia, que permanecían cerrados desde el 12 de septiembre debido a las maniobras militares ruso-bielorrusas de paz 2025. El jefe del Ejecutivo polaco ha añadido que el gobierno se reserva el derecho de volver a cerrarlos si aumenta la tensión en la región. Este cierre afectó tanto al tráfico de mercancías como de pasajeros en ambas direcciones. Anunció la semana pasada, en la víspera del comienzo de los ejercicios militares de paz, en los que participaron unos 30.000 soldados. Hace solo unos días, Varsovia subrayaba que el cierre fronterizo se iba a mantener hasta nueva orden. El ministro de Defensa estonio decía en una entrevista con The Telegraph que su país estaba abierto a albergar aviones de combate británicos capaces de transportar bombas nucleares después de que 3 aviones rusos violaran el espacio aéreo estonio la semana pasada. Permanecieron dentro de las fronteras de la OTAN durante al menos 12 minutos. Los funcionarios de la OTAN debaten nuevas reglas de enfrentamientos, pero Estados Unidos tendría que aprobar cualquier ataque nuclear porque fabrica estos F-35 y controla los suministros del arma nuclear B-61 que llevan estos aviones. El gobierno noruego también ha dicho este martes que Rusia violó el espacio aéreo 3 veces en 2025. Agregó que no estaba claro si esto fue deliberado o resultado de errores de navegación. Los incidentes, que duraron entre 1 y 4 minutos, fueron las primeras violaciones de este tipo por parte de Rusia en más de una década. Es lo que apunta el gobierno noruego en un comunicado. 2 de los incidentes, el 25 de abril y el 18 de agosto, tuvieron lugar sobre el mar de Barents en el Ártico, mientras que el tercero ocurrió el 24 de julio en una parte deshabitada de Finnmark, el condado más septentrional de Noruega, que comparte precisamente frontera con Rusia.
Portavoz del Kremlin ha confirmado también este martes que están dispuestos a cumplir con el Tratado de Control de Armas Nucleares New START con Estados Unidos, en el caso de que Washington haga lo mismo. Si no, amenazaba con tomar medidas en caso de que Estados Unidos no implemente estas restricciones. Decía Peskov, estamos realmente al borde de una situación en la que podríamos quedarnos sin ningún documento bilateral que regule la estabilidad y la seguridad estratégicas, lo que conlleva grandes peligros para la situación global. El nuevo START expira el 5 de febrero de 2026. Peskov insistía en la importancia del diálogo con Estados Unidos, pero afirmó que negociar un nuevo acuerdo antes de que expire este plazo es prácticamente imposible. En China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores también ha elogiado este posible compromiso de Rusia y Estados Unidos de seguir cumpliendo con el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como New START. El vocero aseveraba en una rueda de prensa que valora la actitud positiva de Rusia. Señaló que Estados Unidos y Rusia, como los países con mayor arsenal nuclear, deben asumir concienzudamente su responsabilidad y primordial en materia de desarme, reanudar la implementación del nuevo START y debatir medidas para reducir sus arsenales nucleares de forma verificable, irreversible y jurídicamente vinculante. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin advertía este lunes de que su país está dispuesto a tomar medidas en el caso de que Estados Unidos siga adelante con su escudo antimisiles. Esta era la amenaza de Putin. Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que drones que paralizaron los vuelos en el principal aeropuerto de Dinamarca, en Copenhague, formaban parte de una tendencia de contestación persistente en nuestras fronteras. Decía, nuestra infraestructura crítica está en peligro, es lo que afirmaba en una publicación en la red social X. Añadía que aún se estaban determinando los hechos. If you look at Europe's experience, before the war in Ukraine, 45% of our gas supply came from Russia, 50% of our oil supply and 50% of our coal. 8 weeks into the war, Russia cut us off the gas from one day to the next. And as you recall, we faced a severe energy crisis. Now, Russia wanted to put pressure on us that we do not support Ukraine. You know, the opposite happened. We're staunch supporters of Ukraine. And our response to this energy crisis was not to retreat, but to accelerate. We diversified and we doubled down. We massively invested in renewable energy. En Europa también les contamos que el euro digital podría convertirse en una realidad en 2029 a medida que se intensifican los esfuerzos para hacer despegar este proyecto. Es lo que apuntaba Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. El funcionario italiano promocionaba un gran avance la semana pasada cuando los jefes de finanzas de la zona euro llegaron a un acuerdo sobre cómo establecer límites de tenencia de clientes. Agregaba que ahora ve cierto impulso, decía, el debate a nivel de los Estados miembros avanza muy bien, es lo que apuntaba Cipollone en un evento de Bloomberg sobre el futuro de las finanzas en Frankfurt. Hablando sobre una posible fecha de lanzamiento, decía que mediados de 2029 podría ser una estimación razonable. El control social a través de las monedas digitales de los bancos centrales se acerca. El Banco Central Europeo pone una fecha, habla de mediados de 2029. Mientras tanto, miramos también a la cuestión sobre el Estado palestino, después de que Francia haya reconocido este lunes precisamente el Estado palestino como respuesta rotunda a la masacre en Gaza. La decisión ha sido una batalla del propio presidente francés, Emmanuel Macron, que arrastraba a países como Reino Unido a emprender el mismo camino. Así lo anunciaba Emmanuel Macron. Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio, en pro de la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro
que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina. Pendientes de la ONU, con la mirada puesta en un Emmanuel Macron que vuelve a comparecer a eso de las 10:15, pendientes también de las reuniones bilaterales de Donald Trump. Se le espera en los próximos minutos, en las próximas horas, con Volodymyr Zelensky, con Javier Milei. Pendientes también en los próximos minutos ya de los bancos centrales, a punto de hablar Jerome Powell. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la mejor información en Negocios Televisión.